Bueno, yo les voy a platicar sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pero en esta ocasión, a diferencia de otras charlas que he dado en otros foros o en otros contextos, me voy a basar en la teoría general de sistemas y en el pensamiento sistémico que ha sido desarrollado por algunos autores como Gregory Bateson para poder entender la fisiopatología del TDAH y mucho que tiene que ver con los enfoques del tratamiento. Esta es una visión un poco distinta a la tradicional. Aquí me vienen a la mente las palabras de Ludwig von Bertalanffy. Cuando él publica la teoría general de sistemas, él dice que él está presentando una nueva filosofía de la naturaleza, o lo que más propiamente dicho sería una nueva epistemología para mirar la realidad. Entonces, basado en la obra de este biólogo, yo quisiera mostrarles algunos aspectos que tienen que ver con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que de entrada no es un tema que se hable mucho en espacios relacionados con la terapia familiar o con la psicoterapia sistémica. Sin embargo, al ser esto una epistemología, por supuesto que es un punto de vista que puede abarcar diferentes esferas, ¿no? Uno puede tener una mirada sistémica no nada más sobre fenómenos que tienen que ver con la psicoterapia o con procesos relacionados con la salud mental, sino con todos los fenómenos que se presentan en el universo, desde la estructura de un átomo hasta la manera en cómo se comporta una galaxia. ¿Me pasas lo que sigue, por favor? Bueno, les quería comentar que esta charla se está transmitiendo en vivo a través de Facebook con la finalidad de poder llegar a más personas. Se está transmitiendo en mi fanpage, que ustedes pueden entrar tecleando doctor.mauricioleija, sin espacios, seguido, y ahí pueden recuperar el video. Ahorita seguramente tenemos ya asistencia online, pero si ustedes quieren volver a escuchar esta charla o recomendarla, pues pueden entrar a la fanpage y el video se queda alojado para que después se pueda volver a visualizar. Bueno, al hablar del TDAH, muchos a lo mejor pensarán que estoy hablando de algo relativamente nuevo o relativamente reciente, y eso es falso. La verdad es que si nos vamos a la historia de la medicina, o más específicamente hablando de la psiquiatría infantil, encontramos un primer artículo escrito por un pediatra británico llamado George Frederick Steele en una revista que todavía existe, que es la revista Lancet, que en 1902 saca a la luz un trabajo de este autor sobre niños que tenían problemas de conducta y donde este pediatra les atribuía una causa orgánica. Si ustedes cuentan de 1902 que aparece este primer trabajo al 2017, pues han pasado 115 años desde que el TDAH se describió por primera vez. Es más de un siglo. No es un fenómeno nuevo, no es algo que esté de moda o de lo que se haya desarrollado recientemente, sino que en realidad es una patología que ya tiene mucho tiempo de estarse investigando en contraste con otro tipo de problemas psiquiátricos. Y bueno, esta es la obra que yo les recomiendo, es muy fácil de conseguir en las librerías, es del Fondo de Cultura Económica, el autor es Ludwig von Bertalanffy. Desde la década del 50 él empezó a desarrollar esta teoría y la publica por primera vez en inglés en 1968. Se le considera el creador de esta teoría, pero por supuesto que después llegaron muchos pensadores, que yo creo que el más destacado fue Gregory Bateson, que añadieron muchas cosas de valor para poder aterrizar esto, sobre todo lo que tiene que ver con el campo de la salud mental. Y bueno, vamos a empezar definiendo términos y hablando un poco de los nombres, porque la manera en cómo nombramos algo o la manera en cómo etiquetamos algo es de mucho interés para los que nos dedicamos a la psicoterapia sistémica. De entrada les diré que TDAH son las siglas de un nombre relativamente largo, que quiere decir trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay niños que tienen TDAH y que no son hiperactivos, pero el nombre oficial o el nombre científico o la categoría aceptada, como viene en el DSM-5, que ahorita lo vamos a ver, es así completo: trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Y bueno, vamos a analizar qué ha pasado con los nombres, porque si estamos hablando de 115 años de investigación, algo muy interesante y que resulta de valor comentarlo aquí es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha recibido varios nombres, no siempre se ha llamado así. De hecho, el término TDAH es ochentero, que ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero antes de la década de los 80 existían otras nomenclaturas que las vamos a mencionar.
Fíjense, uno de los primeros nombres que se le dio al TDAH, que esto fue a principios del siglo XX, fue el trastorno del comportamiento postencefalítico. Se llamaba así porque la gripe española o la epidemia de influenza de 1918 atacó a la población infantil y muchos niños que sufrieron como secuela de la influenza una encefalitis viral sobrevivieron y después de el padecimiento les quedó como secuela la hiperactividad, que era algo interesante y que llamó la atención de los pediatras, ¿no? Niños que iban bien en la escuela, que tenían buenos hábitos de estudio, que no tenían problemas en su desempeño escolar o social, sufren la encefalitis viral y después los papás les decían a los pediatras que el niño era muy inquieto, que era muy rezongón, que ya no quería trabajar en la escuela, que le iba mal en matemáticas. Entonces se dieron cuenta que lo que decía Frederick Steele en 1902 era cierto, había algo, una lesión orgánica en el niño que generaba este tipo de problema del comportamiento. Después se le llamó daño cerebral mínimo, porque se asumía que esto era una secuela de la encefalitis, es decir, el cerebro había sido dañado, pero después los investigadores empezaron a identificar otros niños que tenían las mismas características, pero que no habían sufrido la encefalitis. Entonces creían que a lo mejor había una lesión que no se podía identificar, por ejemplo, una lesión intrauterina, que a lo mejor tuvo que ver con que al niño se le enredara el cordón umbilical y nadie lo detectó, o algún problema en el trabajo de parto. Muchos niños que tienen TDAH tienen el antecedente de un trabajo de parto prolongado, o que nacieron con forceps, o que el pediatra le dijo a la mamá que hubo sufrimiento fetal o hipoxia neonatal. Entonces después se le dio otro nombre un poco más ambiguo, que es el de disfunción cerebral mínima. Ya no se localizaba el daño porque no había la evidencia de que este existía, pero sí se sabía que el cerebro no estaba trabajando al 100% y por eso se le llamó disfunción cerebral mínima, que en inglés estos dos nombres se abreviaban igual, MBD, que es Minimal Brain Damage o Minimal Brain Dysfunction. Y después, esto fue en el 68, recibe el nombre de reacción hiperkinética de la infancia, que son los nombres que ha tenido antes de la década del 80. Ese es un anuncio de la empresa Novartis, me parece que es de la década del 50, en donde ya habla de que estudios controlados demuestran los beneficios. Aquí dice del MBD, Minimal Brain Dysfunction o Minimal Brain Damage, ¿no? Hablando del Ritalin. Y bueno, llegamos a 1968, donde aparece esta categoría que ya les había mencionado, que era la reacción hiperkinética de la infancia. Y después, en la década del 80, aparece el DSM-3, donde ya por primera vez se le llama el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y fíjense, algo muy interesante en el DSM-4 es que el DSM-4 insiste en poner subtipos de TDAH, de manera que se habla de niños que tienen TDAH donde predomina la hiperactividad y la impulsividad, niños que tienen TDAH donde predomina la inatención y niños donde predominan estos dos aspectos de la patología, que también se le llama el TDAH combinado. Pero algo interesante es que algunos psiquiatras hablan del TDAH sin hiperactividad, que eso es una contradicción, porque en realidad, si no lo dijéramos por las siglas, sería trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad, ¿no? Es una contradicción, que esa es una falla que tiene el DSM. Se insiste tanto en esta categoría de ponerle con hiperactividad y que eso aplica a todos, que después cuando dices que es sin hiperactividad, caes en una contradicción. Y bueno, algo también muy interesante, si ustedes revisan las estadísticas, pues resulta que las niñas, las mujeres, generalmente cuando presentan el TDAH, este es de predominio inatento, es decir, no son tan hiperactivas o no son tan impulsivas. Por eso es que llegan más niños, más varones a la consulta de psiquiatría infantil o de neurología pediátrica, y a las niñas no se les detecta tanto porque lo que pesa más dentro de toda esta gama de síntomas es la inatención. No son tan hiperactivas, pero el hecho de que el nombre sea TDAH con la H para todos, entonces no está respetando la igualdad de género, porque ya se sabe que las mujeres tienden a presentar formas sin hiperactividad, sin embargo se tienen que diagnosticar como TDAH. Y bueno, el DSM-5 hizo algo interesante, ya no se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no sé si lo hicieron para evitar esta contradicción de que no tuvieras que decir con hiperactividad, sin hiperactividad, sino que metieron una diagonal, ¿no? Entonces yo aquí tengo problemas porque no sé cómo se pronuncia la diagonal, no sé si digas diagonal o hagas una pausa, o este grafema a qué fonema pertenece, ¿no? Porque lo vemos así escrito, trastorno por déficit de atención
hiperactividad, pero la verdad yo no sé cómo se pronuncia. A mí se me hacía más fácil que dijera con, porque no sé cómo se pronuncia la diagonal. Y creo que también suena muy feo, trastorno por déficit de atención, diagonal, hiperactividad, ¿no? Entonces yo le sigo llamando por costumbre trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o mejor TDAH. Y bueno, ya vimos las contradicciones del DSM-5, en donde nos habla de una categoría que es con hiperactividad, pero si no tienes hiperactividad, después le pones el apellido sin hiperactividad y es una gran contradicción. Pero también la CIE-10, que también tiene sus nomenclaturas y que también se ha ido desarrollando, también caen ciertas contradicciones, o que más bien serían ambigüedades, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, que esto fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, en contraste con el DSM-5, que es desarrollado por la Asociación Psiquiátrica Americana, el nombre, que es interesante, esto casi nadie lo maneja, el nombre del TDAH aquí cambia. La OMS le llama trastorno de la actividad y de la atención. Entonces, si nos fuéramos a las siglas, aquí no se llamaría TDAH, sino se llamaría TAA, ¿no? Entonces, aquí ya el nombre es totalmente distinto y podría ser una confusión. Pero algo interesante es que la CIE-10 tiene una categoría que es la F06.8, que se conoce como trastorno mental debido a lesión o disfunción cerebral. Este es el Minimal Brain Dysfunction o Minimal Brain Damage, o disfunción cerebral mínima. Entonces, en realidad, estas dos categorías, el F90.0 y el F06.8, son lo mismo. Estamos hablando de niños con problemas para controlar sus emociones, para regular su conducta, donde existe una lesión o una disfunción cerebral. Lo pone como categorías aparte. Y bueno, entrando de lleno al pensamiento sistémico, aquí quiero mencionar una frase de Alfred Korzybski, que él estuvo en la Primera Guerra Mundial, y él acuña esta frase que se cita mucho entre los terapeutas sistémicos, que es: el mapa no es el territorio. Y fíjense, dice, esta frase viene del lingüista Alfred Korzybski. Este término se le ocurrió durante la Primera Guerra Mundial al caer él y el pelotón al que lideraba en una fosa, la cual no aparecía en los mapas. Estoy mencionando este asunto de que el mapa no es el territorio, porque estos diferentes nombres que se le ha dado al TDAH viene a ser como un mapa que hace que cada generación o cada época donde hay especialistas, pues a través del nombre vayan trazando un mapa que conceptualiza el trastorno, y entonces miran aspectos diferentes, ¿no? Quizá yéndonos a la historia de la psiquiatría, el cambio de nombre que resultó paradigmático fue el de esquizofrenia, cuando Kraepelin le llama demencia precoz y Eugen Bleuler en 1911 decide llamarle esquizofrenia, porque él decía, no, ya no vamos a centrarnos en que los esquizofrénicos se demencian, ¿no? Muchos pueden mejorar, se recuperan, entonces ya no vamos a hablar de una demencia precoz, vamos a hablar de una esquizofrenia que etimológicamente quiere decir mente dividida, y con esto vamos a tener una visión un poco más positiva del esquizofrénico. Y fíjense, yo aquí quería hacer una dinámica, pero antes de venir lo estuve meditando y decidí mejor no hacerlo por implicaciones éticas, que era algo que hizo este señor Korzybski en una audiencia cuando le estaba dando una charla. Entonces mejor preferí platicarles lo que él hizo en vez de yo hacerlo aquí, ¿no? No me atreví a hacerlo por implicaciones éticas. Dice, el señor Korzybski tenía que dar una conferencia a un grupo de estudiantes y quiso hacer una demostración bastante graciosa a los asistentes sobre el poder que ejercen las palabras sobre nosotros. Decidió interrumpir su conferencia para sacar un paquete de galletas que estaba envuelto en un papel blanco. Se excusó indicando que prácticamente no había tenido tiempo de comer, ¿no? Entonces él dice, no tuve tiempo de comer, voy a estar dando la conferencia y si a ustedes no les molesta, pues voy a estar comiéndome unas galletas, ¿no? Y lo que hizo este señor es que los que estaban cerca de él, pues él por educación les ofreció algunas galletas también para que se las comieran y no fuera él el único que estaba ingiriendo galletas durante la conferencia. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, preguntó a los asistentes de los asientos delanteros si querían comer una galleta y varios de ellos aceptaron. Dichas personas empezaron a masticar tranquilamente hasta que Korzybski rasgó el envoltorio blanco que cubría la caja de galletas y que así se pudiese ver la caja original, y eran galletas para perros. Entonces ya se la estaban comiendo, ¿no? Parte de la audiencia, y de repente él pues quita esta envoltura blanca que estaba cubriendo la marca o la ilustración que tenía la caja, y de repente ven que eran galletas para perros, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Varios de ellos salieron corriendo de la clase tapándose la boca por las arcadas, no estaban teniendo arqueos para vomitar, cuando hacía momentos que las estaban saboreando gustosamente.
cambió radicalmente su mapa. Fíjese qué interesante, cómo el leer en la caja que eran galletas para perros cambió totalmente su percepción. Korzybski dijo, acabo de demostrar que la gente, además de comer el alimento, come también las palabras. Que esta anécdota nos ayuda a entender el poder que tienen las palabras para cambiar realidades, ¿no? Por eso es que Korzybski dice, el mapa no es el territorio, entonces ten cuidado cuando nombres algo, porque puedes estar trazando un mapa, pero eso no va a ser el territorio y te puedes equivocar. Que eso es lo que nos pasa a veces a los psiquiatras cuando utilizamos las categorías, consideramos que esas categorías son mapas y eso nos puede llevar a tener errores importantes, tanto en la manera de entender la psicopatología como en la manera de intervenir, ¿no? Aquí están muy confiadas estas ratitas con su mapa y pues quién sabe qué les va a pasar, ¿no? La que sigue. Bueno, y en la década del 30, Carl Michel hizo una investigación muy interesante con dos grupos de personas. Lo que él hizo es que dividió a las personas en dos habitaciones y a las dos personas o a los dos grupos de personas les mostró una figura ambigua, pero era la misma figura mostrada a ambos grupos. Estas figuras que se encuentran en este eje central son las figuras ambiguas que les mostró a los dos grupos de personas. Estas personas no estaban en comunicación, cada uno estaba en una habitación, pero aquí lo interesante es que Carl Michel, cuando les muestra esta figura ambigua, a un grupo le dice que eran unas cortinas en una ventana y a otro le dice que es un diamante en un rectángulo. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Vamos a amplificarlo. Entonces, simplemente así se hace el experimento. A ver, señores, les muestro cortinas en una ventana, en una habitación. Señores, les muestro un diamante en un rectángulo. Después retira de la vista de los participantes esta ilustración y les pide que lo dibujen, ¿no? Que dibujen la ilustración que él les mostró y que trataran de ser lo más fieles al grabado original. Y algo muy interesante que nota y que reporta Carl Michel fue que al grupo al que le había dicho que esta figura ambigua eran unas cortinas en una ventana, tendieron a dibujar algo muy parecido a unas cortinas en una ventana. Y a quienes les dijo que era un diamante en un rectángulo, pues cuando ellos reprodujeron la figura, dibujaron algo muy parecido a un diamante en un rectángulo y los participantes juraban que lo que ellos estaban reproduciendo en el papel era exactamente la figura que se les había mostrado. ¿Me das otro clic, por favor? Es otro ejemplo. Vamos a ver nada más estos dos. Esta es otra figura ambigua. A un grupo le dice que es el timón de un barco y a otro grupo le dice que es un sol. Cuando retira de la vista a los participantes estas figuras y les pide que las dibujen tal como las vieron, pues efectivamente a los que se les dijo que era un sol, dibujaron algo más parecido a un sol, pero juraban que estaban reproduciendo fielmente la figura, y a los que se les dijo que era el timón de un barco, pues dibujaron algo más parecido a un timón de barco, pero ellos juraban que estaban reproduciendo fielmente la figura. La que sigue, por favor. Y con esto él llegó a esta conclusión que es interesantísima. Los recuerdos visuales de los participantes en la investigación habían cambiado de acuerdo con las etiquetas verbales que habían recibido. El empleo de las palabras que describían las figuras había moldeado y ajustado la memoria de dichas figuras, que esto es interesantísimo, y desde la década del 30 se muestra el poder del lenguaje para crear una realidad o para distorsionar un recuerdo. Por eso es que Gabriel García Márquez, él decía que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. La manera en cómo tú te narras tu vida y las palabras que estás utilizando le dan un matiz que a lo mejor se puede alejar demasiado de lo que llamamos la realidad, pero es la historia que nosotros nos estamos narrando. ¿La que sigue? Bueno, llegamos al pensamiento de Gregory Bateson, donde él toma esta frase de este autor y le añade, y el nombre no es la cosa nombrada, ¿no? Entonces queda la frase como el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. En pocas palabras, a lo que quiero llegar con esto de los nombres es que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por la sencilla razón de que el nombre no es la cosa nombrada. Cuando nosotros decimos que el nombre es la cosa nombrada, caemos en una contradicción. Y bueno, fíjense esta reflexión y luego nos preguntamos por qué no avanza la psiquiatría. A veces los nombres que les damos a las patologías resultan muy confusos y nos llevan a mirar un problema mental de una manera que a veces nos quita capacidad de maniobra. Fíjense, la que sigue, esto lo presenté la semana pasada
en las jornadas de actualización en salud mental que organizó el Instituto Jalisciense de Salud Mental, y ahorita lo traigo a colación porque lo traigo fresco y porque viene muy acorde a lo que estamos platicando. Fíjense, el nombre no es la cosa nombrada. Aquí estoy hablando de trastornos alimentarios. Primero hablo sobre anorexia. ¿Cuál es la etimología de la palabra anorexia? Viene del griego a, que significa privativa, y oresis, apetito, pero esto es falso porque no se trata de una verdadera pérdida del apetito. Es decir, etimológicamente anorexia es que no te da hambre, que no tienes apetito. Y en realidad las anoréxicas luchan contra el hambre. En realidad sí sienten el hambre y su fuerza de voluntad les lleva a tener un control sobre ese impulso tan apremiante que tenemos los seres humanos. Entonces aquí se aplica lo de que el nombre no es la cosa nombrada, por supuesto que no. Y fíjense, lo mismo pasa para bulimia. Del griego bulimos, que significa muy hambriento. Sin embargo, cuando los pacientes con bulimia tienen atracones, si ustedes revisan los criterios ya sea del DSM-4 que se encuentran en el apéndice B o del DSM-5, aquí nos dice que en los atracones se puede comer una gran cantidad de alimentos sin que el paciente sienta hambre. De hecho, es parte de la entrevista que se hace para detectar atracones. Usted come o ingiere grandes cantidades de comida aunque no sienta hambre, entonces nuevamente el término es incorrecto. Entonces aquí estamos al revés, ¿no? El término etimológico para anorexia aquí dice que no les da hambre y resulta que sí les da hambre, ¿no? Y el término etimológico para bulimia resulta que les da mucha hambre, pero la verdad es que pueden tener atracones sin sentir nada de hambre. Y bueno, para entender un poco más este asunto de el nombre no es la cosa nombrada, aquí nos vamos a ir a la teoría de los tipos lógicos de Russell, que nos dice que existe una discontinuidad entre una clase y sus miembros. ¿Me das un clic, por favor? Por ejemplo, mi nombre, Mauricio, ¿no? Yo puedo decir yo soy Mauricio, pero al decir que yo soy Mauricio, yo estoy entrando en una paradoja, porque realmente la etiqueta Mauricio viene a ser una clase, es como un conjunto o un grupo donde pueden entrar otras personas que también se llaman Mauricio. ¿Me das otro clic, por favor? Otro clic. Bueno, ahí hay un Mauricio. Otro clic, otro Mauricio, otro clic y ahí estoy yo, ¿no? Entonces en realidad Mauricio pues viene a ser una clase, ¿no? Un conjunto. Y fíjense, la clase no puede ser miembro de sí misma. Es decir, Mauricio simplemente habla de un grupo de personas, pero el nombre de la clase no puede ser un miembro de la misma. Y tampoco puede uno de sus miembros ser la clase, ya que el término utilizado para la clase está en un nivel de abstracción distinto o un tipo lógico distinto del de los términos usados para los miembros. Entonces, en realidad, si yo digo que soy Mauricio, eso es falso y no estoy siendo específico, estoy cayendo en una contradicción, porque Mauricio está en un nivel lógico distinto. Mauricio está hablando de una clase o de un grupo de personas y la teoría de los tipos lógicos me dice que la clase no puede ser uno de sus miembros. Entonces, en realidad, yo no soy Mauricio. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con un pasaje de las Sagradas Escrituras. No sé si les dijeron que tenían que traer su Biblia para la charla, ¿no? Bueno, creo que aquí vi una, ¿eh? Aquí tengo una, déjenme ver, sí. Bueno, es algo muy interesante porque tiene que ver con esto de las paradojas del nombre. Nos vamos a ir al libro del Éxodo, que habla del llamamiento a Moisés cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza y después de tener una conversación que yo imagino como de unos 5 minutos, hay una pregunta muy interesante que Moisés le hace a Dios y que también Dios se la responde de una manera brillante, ¿no? Eso viene en el versículo 13 de Éxodo capítulo 3. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y aquí le cuestiona Moisés a Dios, dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿No? Entonces, pues Moisés le está diciendo, a ver, ¿tú cómo te llamas? ¿No? Pero se puede caer en una contradicción, porque si Dios dice su nombre, caería en una paradoja porque puede dar el nombre de una clase y en realidad Dios vendría a ser un miembro, entonces caería en contradicción. Y fíjense cómo le contesta, que seguramente este pasaje ya lo han escuchado. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces en realidad Dios no cae en esta paradoja, sino que no da su nombre, simplemente dice yo soy, no, yo soy el que soy. No dice yo soy el Dios tal o yo me llamo así, sino que simplemente dice yo soy el que soy, no hay punto de comparación. Como el nombre no es la cosa nombrada,
Yo no te puedo dar un nombre porque eso me definiría y esto restringiría o generaría una conceptualización de lo que yo soy y no me puedo amoldar a eso, ¿no? Por eso es que es muy interesante y vemos aquí reflejado el pensamiento sistémico en este pasaje de las Escrituras, la que sigue. Y fíjense, cuando nombramos las cosas, nosotros estamos prefigurando nuestra percepción de la realidad, como lo vimos en el ejemplo del experimento de Carmichael. Por eso es que me gusta mucho esta frase de Carl Sagan, que es el célebre divulgador de la ciencia, que dice que no existe garantía alguna de que el universo llegue a ajustarse a nuestras predisposiciones. Entonces realmente se cometen muchos errores en la ciencia, y aquí también me voy hacia la psiquiatría, por conceptualizar los fenómenos de acuerdo a la manera en cómo los estamos nombrando. Y fíjense, Barkley, que es una autoridad mundial en TDAH, él ya está sugiriendo también ya un cambio de nombre. Él dice que el TDAH está mal nombrado porque el término hiperactividad, que es la H que nos ha dado muchos problemas porque no respeta la igualdad de género, es inapropiado para describir a los adultos con TDAH. Porque resulta que los niños que tienen TDAH y que van creciendo, se ha visto en estudios longitudinales que la hiperactividad empieza a atenuarse, empieza a disminuir, y el adulto sí es un poco inquieto, pero esa inquietud la siente por dentro. A lo mejor se está moviendo en su asiento, o le gusta un poco la adrenalina, le interesan los deportes extremos, pero ya no es como un niño hiperactivo que no para de moverse o que parece que tiene un motor encendido todo el tiempo. Entonces, esta H no le hace justicia tampoco al TDAH del adulto. Y dice Barkley, el término TDAH no hace referencia al problema de la inhibición conductual, que es el síntoma cardinal que señala Barkley. Los niños con TDAH tienen problemas para inhibir su conducta. Y este término de inhibición conductual no aparece en el nombre, entonces realmente el nombre no es apropiado porque el nombre tendría que hablar de la inhibición. ¿A qué me refiero con inhibición conductual? A una función ejecutiva que tiene que ver con áreas del cerebro que parte de su chamba es meter el freno. Utilizando la metáfora de las máquinas. Muchos terapeutas sistémicos o terapeutas familiares, cuando ven niños hiperactivos, consideran que el problema se encuentra a nivel familiar o que los padres no le ponen límites a las criaturitas. Y de hecho, yo me atrevo a decir que en el 95% de las consultas de psicología, cuando se ve a un niño hiperactivo, el psicólogo no pierde la oportunidad de decirle a los padres que le pongan límites al niño. Pero lo cierto es que si realmente estamos hablando de que al niño le fallan los frenos, pues en realidad es como si en una ciudad un carro que le fallan los frenos, pues estuviera pasando los altos y eso no cambiaría aunque esa ciudad tuviera los mejores agentes de tránsito. A veces el proceso terapéutico se enfoca mucho a que los padres sean los mejores agentes de tránsito, pero la realidad es que si el carro es una máquina sin frenos, por supuesto que se va a pasar a los altos. Y fíjense, esto es muy interesante porque parte del pensamiento sistémico, que es bidireccional, en contraste con la visión lineal, pues nos muestra algo que vale la pena señalar aquí. Por un lado, sí existe la evidencia de que una disfunción o un daño en el cerebro te puede generar el síndrome con estas siglas, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero también pasa algo curioso. La expresión del TDAH también puede afectar al cerebro. Es decir, no es nada más una afección del cerebro que te da el síndrome, que esa es una visión lineal, que es la que ven todos los psiquiatras, también pasa de manera invertida. También la expresión del TDAH puede afectar algunas áreas del cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque un niño con TDAH que no toma tratamiento, por supuesto que le va a ir un poco menos, un poco más mal en el aprendizaje o va a sacar menos calificaciones y entonces las neuronas no van a sintetizar proteínas o no van a tener suficientes conexiones. Que ya desde la década del 20, Santiago Ramón y Cajal decía que el aprendizaje está relacionado con la creación de nuevas conexiones entre las neuronas, ¿no? Que vienen a ser la sinapsis. Fíjense, la resonancia magnética ha mostrado pérdida de alrededor del 5% del volumen cerebral en niños que padecen TDAH. Es decir, si el TDAH se expresa, el cerebro, como es una máquina que no está trabajando al 100, pues finalmente empieza un poco a deteriorarse, no empieza a aprender, no tiene tanta información, el niño empieza a tener rechazo a actividades que requieren esfuerzo mental sostenido, entonces ese cerebro se hace más chiquito y pesa un poco menos.
Bueno, lo que les comentaba de Santiago Ramón y Cajal, él no lo pudo demostrar, él simplemente tuvo la hipótesis de que el aprendizaje se relacionaba con conexiones entre las neuronas. Ya después, Eric Kandel, a quien le dieron el Premio Nobel de Medicina, él sí logró demostrar que el aprendizaje tiene que ver con nuevas conexiones neuronales. Entonces, si un niño recibe tratamiento para el TDAH, ese cerebro va a estar mejor conectado y va a funcionar mejor. Si no lo recibe, el TDAH va a dañar también el cerebro. Cuando el cerebro dañado genera el TDAH. La que sigue es un experimento que se hizo muy interesante con simios, en donde se les daba de comer gracias a un ejercicio que ellos tenían que hacer. Estaba el simio en la jaula y a través de los barrotes había un disco donde se ponía la comida en el otro extremo. Digamos, el cuidador ponía la comida en la parte del disco que quedaba afuera de la jaula y el simio con los 3 dedos de en medio tenía que girar el disco para que diera media vuelta y de esa manera le llegara la comida a la jaula. Entonces, con esto, por aproximadamente 3 meses, se le dio un entrenamiento al animal donde él empezó a mover un poco más los dedos medios que los que se encontraban laterales, y después, por estudios de magnetoencefalografía, se midió cómo estaba antes el área de la corteza cerebral que correspondía a los dedos y cómo estaba después. ¿Me das otro clic, por favor? Y fíjense, después de 3 meses o después del entrenamiento se dieron cuenta que el área de la corteza cerebral, que esto lo describió Penfield desde la década del 50, había crecido en el área que correspondía en el dedo 2, el 3 y el 4, que eran los que el animal estaba ejercitando para poder recibir la comida con este disco. Entonces también con eso se demuestra cómo crece o cómo se amplían las áreas del cerebro cuando una tarea se está realizando. Y bueno, lo mismo pasa también a nivel familiar. A veces tenemos una visión unidireccional, que eso es imperdonable en los que pensamos sistémicamente, porque llegamos a creer que a lo mejor fallas en la estructura o el funcionamiento de la familia pueden afectar negativamente el TDAH. Hay quien cree que el TDAH tiene un origen familiar. Y entonces cuando ven casos de niños hiperactivos, o bien descalifican el diagnóstico y piensan que es un problema relacionado con la dinámica familiar, o bien sí consideran que hay una falla a nivel neurobiológico, pero que de todos modos es deseable que la familia funcione mejor o esté mejor estructurada para que este niño pueda tener una mejor conducta. Pero también pasa al revés, es decir, no nada más una familia poco organizada, poco estructurada, poco funcional, puede afectar a un niño con TDAH. Digamos, si el niño con TDAH tiene dificultades para sentarse a hacer la tarea y la familia no tiene horarios o no tiene un nivel de organización o no tiene sus tareas bien definidas o delimitadas, pues ese niño le va a ir más mal en la escuela y el TDAH va a tener o va a expresar un pobre funcionamiento. Pero también lo cierto es que un niño con TDAH le mete más tensión a la familia. Y yo creo que aquí no nos dejarán mentir los que son padres de niños con TDAH, porque un niño con TDAH requiere una supervisión el 100% del tiempo, porque siempre se está moviendo y agarra cables y luego se para en orillas donde se puede caer. Entonces los papás tienen que estar siempre buscando que no vayan a sufrir un accidente o que no se vayan a meter en un problema. Y cuando los niños no tienen TDAH, los papás se relajan y les pueden quitar la vista de encima por algunos minutos o incluso algunas horas, sin que haya ningún problema. Entonces también la presencia de TDAH llega a afectar a la familia, la que sigue, y por eso es que el tratamiento farmacológico puede ser de beneficio. Muchos pensadores sistémicos rechazan la medicación del TDAH, pero sin embargo la medicación del TDAH también le podemos dar un enfoque sistémico que lo vamos a señalar en esta charla, la que sigue. Y bueno, no quiero yo dejar de lado 2 principios de la teoría general de sistemas que nos ayudan a entender la génesis del TDAH. Uno es el principio de equicausalidad. Dice, en los sistemas abiertos la misma condición inicial puede llevar a resultados distintos. Entonces, una sola condición, por ejemplo, que al niño le faltó oxígeno al nacer, ¿no? O que el trabajo de parto fue prolongado, o que el niño tuvo un traumatismo craneoencefálico, que me ha tocado ver esos casos. Oyéndonos a los casos de la epidemia de influenza del 18, pues tuvieron una encefalitis viral. Aquí tenemos una sola condición que incide en el sistema, pero que puede generar diferentes daños a diferentes niveles, ¿no? Puede darte un resultado 1, que aquí puede ser el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y un resultado 2, que puede ser otro trastorno del neurodesarrollo, una parálisis cerebral infantil, una epilepsia, porque el daño se está dando a un nivel que le permite expresarse de múltiples y variadas formas. Es un poco lo que sucede con los tejidos embrionarios. Si tomamos un embrión y dañamos una capa llamada ectodermo, ese embrión al desarrollarse puede tener problemas tanto a nivel de
cabello, con uñas o cerebro, porque estos órganos vienen de ese tejido embrionario. Carl Jung decía algo muy interesante, él decía que el abuso sexual en la infancia era como dañar un tejido embrionario, no sabes qué va a pasar. Te puede afectar muchísimo, no te puede afectar nada, puedes desarrollar un trastorno límite de la personalidad en la adolescencia, un trastorno alimentario, una depresión crónica, no sabes por el principio de equicausalidad. Hay una sola causa, pero los resultados son distintos. Entonces, por eso es que no es raro ver niños con TDAH y que también tienen otra condición, ¿no? Retraso en el desarrollo del lenguaje, algunos datos de autismo, algunos tienen cierto grado de retraso mental, algunos tienen epilepsia, por eso es que muchos neurólogos solicitan electroencefalogramas porque pueden sospechar epilepsia. La que sigue. Y también tenemos el principio de equifinalidad, que aquí es al revés. En los sistemas abiertos, como son los organismos vivos, que somos sistemas abiertos a la información porque hay intercambio de materia y de energía entre nosotros y el medio, puede alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Entonces tenemos una condición 1, vamos a poner el mismo ejemplo, una hipoxia neonatal, al niño le faltó oxígeno al nacimiento y eso dañó el cerebro. Una condición 2, pues que el papá tiene TDAH también, ¿no? Entonces fue por vía genética, el niño lo heredó, esto incide en el sistema y te da un mismo resultado, ¿no? Por eso se llama equifinalidad, te da el mismo resultado, pero estás partiendo de condiciones distintas. Entonces, algunos que desafían la existencia o la realidad del diagnóstico dicen, es que no se ha encontrado la causa. Bueno, lo que pasa es que de acuerdo al principio de equifinalidad de Ludwig von Bertalanffy, puedes tener causas distintas, es decir, el niño puede recorrer caminos distintos para llegar al mismo punto, de manera que no podríamos decir que la causa es una, sino que la causa puede ser, las causas pueden ser múltiples y variadas. De hecho, algunos autores como Gerald Russell, que describe la bulimia en el 79, él también menciona esto que se me hace muy interesante. Dice, existe la posibilidad de que la bulimia nerviosa sea un trastorno al que se puede llegar a través de diferentes caminos. Así es toda la psicopatología. Por eso es que se critica mucho la psiquiatría de que, es que no puedes demostrar con un estudio o con un examen de laboratorio, con un estudio de imagen de gabinete, cuál es la causa de la enfermedad mental. Bueno, lo que pasa es que de acuerdo a estos principios puede haber muchas causas y eso puede llegar a un mismo punto. La que sigue. Y bueno, algunos que no entienden la teoría general de sistemas, que esto es lamentable en el pensamiento científico, pues están buscando marcadores biológicos para el TDAH. Pues ¿de dónde? Si el niño puede partir del punto donde él quiera para llegar al TDAH, no encontraríamos un marcador biológico para todos los niños. Aunque varios estudios han explorado la posibilidad de encontrar un marcador biológico para el TDAH, posiblemente no se ha descubierto debido a la complejidad del trastorno. Bueno, así yo pongo este GIF animado que hablo de la complejidad, ¿no? Los procesos cerebrales son procesos muy complejos y el daño puede estar a un nivel, ya sea el nivel X o el nivel Y o el nivel Z, y la expresión puede ser una falla en las funciones ejecutivas que nosotros le llamamos TDAH. Pero no vamos a encontrar nada más un marcador biológico porque el daño puede estar a múltiples y variados niveles. La que sigue, por favor. Y el único marcador biológico que tenemos en la consulta, si es que le podemos llamar marcador biológico, pues son estos raspones en las piernas, ¿no? Que es un marcador biológico bastante barato, ¿no? No requiere muchos recursos para poderlo visualizar o para poderlo documentar. Aún así, si llegara a surgir un marcador o marcadores biológicos, tengan la seguridad de que serían carísimos, ¿no? Y que la mayoría de los médicos dirán, no, yo mejor me voy a ver si tiene raspones en las piernas y ya con eso apoyo la presencia del diagnóstico en vez de estar pidiendo estudios muy caros. Por eso es que el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico 100% clínico. El médico lo puede diagnosticar en la consulta sin pedir un solo examen de laboratorio. La que sigue. Y fíjense, una característica de los sistemas, siguiendo con el tema de la charla de la teoría de sistemas aplicada al entendimiento del TDAH, es que los sistemas se autorregulan, que esto es interesantísimo. Eso quiere decir que no nada más nos estamos enfrentando a un déficit, sino que nos estamos enfrentando también a una movilización de recursos para compensar el déficit. Y creo yo que el autor que más ha desarrollado esto es el recientemente desaparecido Oliver Sacks.
muy conocido por la película Despertares y por su libro que ha sido un bestseller, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero tiene muchas obras más. Ahorita les voy a recomendar una. Y fíjense, él dice, Oliver Sacks se dio la tarea de estudiar a un grupo de personas que padecían diferentes afecciones cerebrales, incluyendo trastornos del neurodesarrollo, y demostró que podían ser exitosas, creativas y con una gran capacidad para realizar aportes valiosos a su comunidad. Es decir, no nada más estás hablando de un déficit o de un daño, sino que como los sistemas se autorregulan, también hay una movilización de los recursos que tiene ese cerebro para compensar el déficit. Y a veces ahí es donde el cerebro nos sorprende, porque esa movilización de recursos de repente nos deja ver capacidades que el niño tenía bastante ocultas o que no habían germinado. Ese es el libro que les recomiendo, donde habla sobre trastornos del neurodesarrollo o problemas neurológicos. Se llama Un antropólogo en Marte. La frase está tomada de una mujer con autismo, que ella dice, no, yo dentro de mi autismo, cada vez que veo un fenómeno o algo que es cotidiano, yo lo veo como algo nuevo, algo ajeno. Yo me siento como un antropólogo en Marte, ¿no? Para mí mi realidad no es cotidiana. Para las personas sí, pero a mí me cuesta trabajo entender. Entonces muchas cosas son nuevas o me llaman la atención y yo me siento así. De ahí el título del libro. La que sigue. Y fíjense, dice, en ese sentido, según Sacks, los trastornos del neurodesarrollo encierran una gran paradoja, que eso es interesantísimo. Hay defectos, enfermedades y trastornos que pueden desempeñar un papel paradójico, revelando capacidades, desarrollos, evoluciones, formas de vida latentes que podrían no ser vistos nunca o ni siquiera imaginados en ausencia de aquellos. Muchos niños con TDAH, también si nosotros tenemos una mirada positiva, son muy creativos, a veces toman riesgos. Yo detecto mucho el TDAH en papás de niños que veo en la consulta, porque yo prácticamente toda mi consulta es población infantil, pero detecto el TDAH en los papás y me doy cuenta de esta compensación, que son hombres de negocios muy exitosos porque saben tomar riesgos, porque no les molesta la adrenalina, de hecho les gusta la adrenalina, o pueden ser practicantes de deportes extremos, paracaidistas, alpinistas, ser excelentes surfistas, y en ese sentido les puede ir muy bien. Es como una manera de aprovechar la hiperactividad o esta ausencia de miedo al peligro para emprender cosas nuevas. La paradoja de Sacks nos ayuda a evitar una visión tradicional centrada en las fallas y en los déficits de los niños que padecen trastornos del neurodesarrollo. Entonces es una visión más sistémica. No nada más hablar del déficit, sino también de los recursos que se están movilizando en ese niño para compensar el déficit. Y bueno, desde la epistemología sistémica, que esto no podíamos soslayarlo en esta charla, un medicamento es información nueva que entra al sistema. Eso es el medicamento. De hecho, podríamos decir que la administración de un medicamento entra dentro de la teoría de la comunicación humana. Es información nueva, distinta, que llega al sistema. Sobre todo si es un medicamento que una persona nunca ha tomado, ¿no? Eso lleva información al cuerpo y empieza a modificar la manera en cómo el cuerpo va a funcionar. Y bueno, sabemos que cuando llega nueva información a un sistema, esta se puede dividir en dos categorías. La retroalimentación negativa, que es lo que le da estabilidad al sistema o lo mantiene con las mismas pautas o en un estado de equilibrio, y la retroalimentación positiva, que rompe una pauta y genera cierta crisis o cierto desequilibrio, pero que promueve el cambio. Entonces los medicamentos pueden generar las dos cosas. Desafortunadamente muchos pensadores sistémicos como Jay Haley, ellos decían que la medicación siempre generaba retroalimentación negativa. Por ejemplo, él decía, si tú le das un antidepresivo a una esposa deprimida, pues la vas a congelar, ¿no? Le vas a dar su receta de Prozac y ya no va a estar muy consciente de que tiene conflictos conyugales, ya no los va a trabajar, sino que se va a adaptar al problema, se va a moldar y el problema se queda congelado, ¿no? Eso es retroalimentación negativa y sí tiene razón Jay Haley, sí puede pasar eso. Sin embargo, lo que a Jay Haley le falló es que obviamente un medicamento puede entrar también en la otra categoría porque es información que llega a un sistema. Sí puede romper una pauta y puede hacer que la persona, lejos de estancarse o amoldarse a la patología o quedarse un poco adormilada dentro del problema, se genere un cambio. De hecho, otro autor, que es Peter Kramer, que en la década del 90 saca un bestseller que se llama Escuchando al Prozac, él dice, el Prozac es feminista, porque yo le he dado el Prozac a muchas mujeres y empiezan a trabajar, mandan a volar al marido, se sienten autosuficientes, les empieza a ir muy bien, y ellas dicen que están en la mejor etapa de su vida. Entonces, en realidad, la prescripción de Prozac puede generar las dos cosas, puede generarte un estancamiento o puede generarte un cambio.
porque la información se puede ir en los dos sentidos y aquí la habilidad, la sabiduría, la experiencia del clínico te puede hacer predecir qué va a pasar con la medicación, la que sigue. Y bueno, estos son los medicamentos que tienen que ver con el tratamiento del TDAH. Por supuesto que pueden generar retroalimentación positiva o negativa. Aquí el clínico en su experiencia decidirá si un niño se encuentra en el mejor momento para la medicación, porque yo soy de la idea de que un niño con TDAH no debe de medicarse ni siempre, ni en todo momento, ni en todo lugar, sino que hay que ver esa información cómo le va a caer al sistema, ¿no? Porque también pudiera ser que si los padres en conflicto están desviando la atención a un drama conyugal, ocupándose de los problemas que hay con la criaturita, cuando tú das el medicamento y el niño mejora, entonces se vuelven más conscientes de su realidad conyugal y puede haber una separación. Tú puedes darle Ritalin a un niño con TDAH y el niño mejora y en las siguientes semanas los padres se separan porque ya no tienen un factor distractor como lo es un niño con TDAH. Y bueno, la primera línea del tratamiento son los estimulantes del sistema nervioso central, que por décadas lo único que hemos tenido en México es el metilfenidato en cualquiera de sus marcas y presentaciones, que tenemos el Tradea, que es del laboratorio Psicofarma, Concerta, que es el de liberación prolongada, que es del laboratorio Janssen, que a mí me gusta mucho utilizarlo, y pues el más famoso, un poco satanizado por el nombre, que es el Ritalin. Si ustedes se meten a Google y ponen Ritalin, van a aparecer puras páginas que dicen que es droga, donde satanizan el fármaco, pero lo cierto es que Ritalin, del laboratorio Novartis, fue el que patentó la sal, es el descubridor del fármaco, ¿no? Y el que lo lanza al mercado en la década del 50, la que sigue. Ya en México tenemos un segundo estimulante que es el Vyvanse, que es lisdexanfetamina. En octubre, en este mes, se está cumpliendo un año de que fue introducido al mercado mexicano. No lo tienen en todas las farmacias, pero eso es un avance porque en otros países ya estaban teniendo otras opciones de estimulantes y nosotros no teníamos más que metilfenidato en cualquiera de sus marcas y presentaciones, pero ya tenemos el Vyvanse, la que sigue. Y un medicamento que se ha considerado de segunda línea y que es un medicamento no controlado y eso hace muy fácil su manejo y su administración es el Stratera, que viene en cápsulas. Recientemente salió al mercado una presentación líquida porque había muchas dificultades para que los niños se pudieran tomar la cápsula. De hecho, hay quien dice que el polvito que tiene la cápsula sabe horrible. De hecho, posiblemente ese polvito sea el medicamento que más horrible sabe en todo el planeta. Y de hecho, el polvito que trae la cápsula puede ser muy corrosivo para el ojo. De manera que la cápsula de Stratera se podría utilizar incluso como un arma. Y los niños no tendrían que saber que ese polvito puede dañar a un ser humano. Porque si un niño de repente en una crisis de enojo puede tomar una cápsula de Stratera y arrojarle el polvo a los ojos de los padres, ¿no? Y eso se convierte en una urgencia oftalmológica que sería motivo de otra charla y que no me voy a extender ahí porque no saldríamos mucho del tema, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tenemos ya la presentación en solución, que no tiene esas características. Y este año salieron dos marcas más económicas de atomoxetina, una es Masenus del laboratorio Psicofarma y otro es Moxacid, también atomoxetina del laboratorio Sidus, que son muy buenos laboratorios y como ya se perdió la patente, porque Stratera es quien tenía la patente, pues ya hay otros laboratorios que le están entrando a la competencia y eso es de beneficio para los papás porque pueden acceder a otras marcas que son más económicas, sobre todo si consideramos que estos medicamentos se toman por largo tiempo. Y bueno, también hay otros medicamentos que se llaman Wellbutrin, es el nombre comercial, o Butreu, es la misma sustancia, algunos le llaman anfebutamona o algunos le llaman bupropión, pero eso se ha utilizado también en niños con TDAH que no responden a estimulantes o no responden al Stratera. La que sigue, por favor. Ahora, algo muy interesante con los medicamentos es que tienen mecanismos de acción distintos. Por ejemplo, todo lo que son estimulantes son muy parecidos a la cafeína, ¿no? La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que aumenta los niveles de dopamina en la sinapsis. Y el Stratera, que es el de segunda línea, incrementa los niveles no de dopamina, sino de noradrenalina. Es otro neurotransmisor. Pero lo más interesante de todo este asunto es que si tú das uno o das otro, los dos te funcionan. Y entonces eso ha un poco como que confundido a los investigadores en donde ya no saben por dónde está el problema. Pero es interesante porque el principio de totalidad nos dice que tú puedes incidir a un nivel en un sistema y como las piezas se encuentran íntimamente
relacionadas, tú puedes cambiar todo el sistema. De manera que un niño sí se puede beneficiar de un medicamento que funciona de una manera y ese mismo niño también se puede beneficiar de otro medicamento que funciona de otra manera. Lo mismo pasa también para los tratamientos psicosociales. No necesitamos echar toda la artillería al tratamiento del TDAH gracias al principio de totalidad. ¿Me pasas la que sigue? Fíjense, cada una de las partes de un sistema están relacionadas de tal modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema total. Entonces, en realidad, si nosotros tomamos en consideración el principio de totalidad, seríamos muy buenos administradores al dar tratamiento para los niños con TDAH porque no le echaríamos toda la artillería. Y comento esto porque en instituciones públicas o también en medios privados se les echa toda la artillería, es decir, se les da 2 medicamentos a veces al mismo tiempo, tiene que ir con el psiquiatra, con el psicólogo, a veces también con el neurólogo, los padres tienen que ir a escuela para padres, taller para padres de niños con TDAH, ahora sí que le entran con todo, psicoeducación, psicoterapia, farmacoterapia, evaluación neurológica, prácticamente le echan toda la artillería, pero esto no tiene por qué ser así. Si entendemos el principio de totalidad, dices, a ver, primero voy a hacer nada más una sola cosa y observo, ¿no? Y aquí también sí se vale dar nada más el fármaco. En mi experiencia, simplemente das el fármaco, esperas 2 o 3 semanas y las cosas mejoraron increíblemente y te ahorraste muchas otras intervenciones gracias al principio de la totalidad, ¿no? Incides en una parte del sistema y con esto logras obtener una mejoría o un cambio que la familia te lo va a agradecer. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com, y los invito a que me sigan por mis redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias por su atención. Bueno, a manera de comentario, estaba comentando aquí con el compañero, si es verdad esto último que mencionas con respecto a la lucha toda la salud, de no sacar tanta importancia. Creo que lo más importante en esta situación es hacer que baje la descarga eléctrica que pasa en el pequeño. Entonces, ya bajo la descarga eléctrica, sea cual sea el medicamento que se aplique, obviamente también la situación en su sistema va a bajar. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, no se necesita hacer tanto, ¿no? Sí, pero sí creo que el objetivo principal de esta situación es hacer que la descarga eléctrica baje un poco. Bueno, no es una descarga eléctrica en sí, pero llamémosle una disfunción o un problema de origen neurológico, pero realmente el TDAH puede ser un problema sencillo de tratar, ¿no? Y a veces se presiona mucho a los papás de que tienen que hacer muchas cosas, o mover cielo, mar y tierra para poder ayudar a su hijo, pero aquí estamos ignorando el principio de totalidad, donde tú puedes incidir en algo y cambiar todo el sistema, y estamos ignorando que ese niño y esa familia también tienen recursos, y que a veces ese cambio que tú vas a generar con una sola intervención puede movilizar los recursos a favor del niño y al favor de la familia, y por eso es que el tratamiento puede ser bastante económico o mejor administrado, porque me ha tocado conocer instituciones públicas donde veo niños con TDAH, donde en la primer consulta se les prescribió 2 medicamentos, por ejemplo, Ritalina y Risperidona, en una primer consulta. A mí no me gusta hacer eso porque ya no voy a saber si ese niño hubiera respondido bien a uno solo, ¿no? Incluso a dosis bajas. Entonces ahí es como echarle toda la artillería y estamos como acostumbrados a hacerlo así, sobre todo cuando vemos que los papás se encuentran con el agua hasta el cuello. Pero aunque los papás o los maestros estén con el agua hasta el cuello, uno tiene que pensar en el principio de totalidad y decir, voy a hacer solamente una cosa y voy a observar. De hecho, en psiquiatría infantil la apuesta es siempre la monoterapia, es decir, dar solamente un solo medicamento al niño, incluso si ese niño tiene varios diagnósticos psiquiátricos. Por ejemplo, un niño que tiene TDAH y depresión, la norma o la recomendación, que esto es de buena práctica clínica, es que tú escojas cuál es el diagnóstico más importante, el que genera mayor disfunción o mayor malestar, trates ese diagnóstico y te esperes con el segundo, que simplemente observes. Y a veces pasa que en este ejemplo de un niño con TDAH y depresión, pues resulta que tratas el TDAH porque te pareció más grave que la depresión, y esa depresión pues iba de la mano con el TDAH porque el niño le estaba yendo muy mal en la escuela, los niños lo rechazaban, tenía muy malas calificaciones, lo regañaban cuando llegaba a casa, entonces esa depresión empieza a mejorar sin tratar la depresión.
tratando únicamente el TDAH. Y también pudiera ser que si la depresión es lo más grave y tratas nada más la depresión, pues que en realidad a lo mejor no era TDAH, sino que ese niño que estaba inquieto y distraído, en realidad estaba expresando síntomas de depresión y tratase la depresión y desapareció lo que parecía el TDAH. Que decía de que los papás estaban hasta el cuello, pues, se refería conductualmente entre ellos como parejas o se refería como o económicamente. No, me refiero a cuando un niño empieza a tener una serie de problemas de conducta y que entonces en la escuela dicen, pues si el niño no mejora una semana, lo corremos, ¿no? Y los papás firman una carta compromiso y tienen que hacer algo para resolver el problema de conducta del niño en poco tiempo porque está condicionado, ¿no? O me ha tocado ver casos, por ejemplo, de niños con TDAH donde su impulsividad les impide medir riesgos, entonces están jugando y ya me tocó ver un caso donde un niño le picó el ojo con un lápiz a otro niño. No le pasó nada, pero obviamente eso alertó a los maestros, a la escuela, a los padres de familia se empezaron a movilizar y los papás dijeron, no, tenemos que hacer algo porque un día este niño sí le va a sacar el ojo a otro niño porque no mide su fuerza, ¿no? A eso me refiero con estar con el agua hasta el cuello. A lo que voy a decir, sí, exactamente eso. En el caso de niños y en el caso de adolescentes, o todavía el caso de adolescentes, son las manifestaciones de un sistema familiar, generalmente. O sea, entonces, se va para, si se, o sea, el enfoque que estábamos está perfecto en el respecto de medicamentos, así como lo mencionaba, pero sí definitivamente que hay un causal raíz anterior generalmente, ¿verdad? En esos dos etapas, los niños, aunque claro que no todo es tampoco fisiológico, o sea, médico, ¿verdad? Sino que mucho de ello viene por la parte sistémica, conductual, familiar. Digamos, no podemos, aun cuando haya mucho peso para tomar una postura neurobiológica, no podemos negar el aspecto relacional, porque incluso para los psiquiatras muy biologicistas también lo reconocen. Muchos niños con TDAH también son descritos como niños de mecha corta o que tienen un temperamento difícil, que cualquier cosa que no salga como ellos quisieron los hace explotar y no miden las consecuencias de sus acciones. Y a veces pasa que también mamá o papá son también de mecha corta, que no es raro cuando yo evalúo a familias de niños con TDAH y me dicen que el niño es muy enojón. Yo generalmente la pregunta que viene a continuación es, ¿y quién es el miembro más enojón de esta familia? Y en un 90% de casos me dicen, no, pues realmente el más enojón es el papá, no es el niño. Y claro que la pregunta es, ¿y por qué el niño es el que viene al psiquiatra, no? Pero aquí vemos que también papá es de mecha corta, el niño es de mecha corta, entonces un autor llamado Rose Greene, él dice que se generan diadas incompatibles, ¿no? Que a veces el niño con TDAH va a tener muchos problemas con el progenitor que también tiene o tuvo TDAH porque explotan, otro le dan la frustración, uno provoca al otro, y entonces soslayar este abordaje relacional pues no nos hace ir muy lejos, ¿no? Una vez un niño que estaba medicado y que estaba mejor, pero el papá seguía con arranques de enojo, pues yo sí le decía al niño, oye, pues no seas egoísta, dale una tableta de Ritalina a tu papá, ¿no? Se me hace muy egoísta de tu parte que tú te tomes todo el frasco, no es justo. También tu papá tiene que recibir ayuda, porque también lo cierto es que la mayoría de los adultos con TDAH no están siendo tratados. Ya se han amoldado demasiado al problema y ya no buscan tratamiento. Tanto que Lilly, que es el laboratorio de Stratera, le apostó al tratamiento del TDAH de adultos y sacó presentaciones de 80 y de 100 miligramos que no se han vendido muy bien porque no ha sido un mercado que haya tenido gran alcance. De hecho, yo actualmente no conozco a un padre de familia con TDAH que esté recibiendo tratamiento. Conozco a muchos niños, pero no conozco a papás que estén recibiendo tratamiento y eso puede complicar un poco las cosas. En el centro donde trabajo tenemos como un método de evaluación y de intervención, pero quiero ver como si estamos en lo correcto. Casi la gran mayoría de los niños con problemas de conducta coinciden en los criterios de diagnóstico. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros es como tratamiento conductual, familiar, dependiendo de las circunstancias, y los niños que mejoran con terapia no los derivamos al neurólogo.
Y los niños que persisten con las mismas características ya los derivamos, pero estamos hablando de ya un lapso de tiempo de por lo menos 3 meses, que se logren ver cambios, que se logre que los papás están trabajando y que de verdad veamos que los niños conductualmente no avanzan. Si estamos en lo correcto o... Bueno, mira, hay terapeutas que dicen que cuando vas a hacer una intervención, tú eres como un cerrajero que llegas a una casa a prestar tus servicios y hay muchas puertas cerradas, así como que dices, chin, es mucha chamba, ¿por dónde empiezo? Ya sé, voy a empezar por la puerta que pueda abrir más rápido para yo sentir que voy bien, que hay capacidad de maniobra y que también mis clientes digan, mira, este es un buen cerrajero, ¿no? Y ya dejo al final la puerta que sea más difícil de abrir, o ahí sí digo, bueno, pues estas sí ya no se las puede abrir, pero les abrí otras 10, ¿no? Entonces aquí todo depende de los recursos con que cuente el profesional o la institución. En mi caso, si yo sé que un niño puede mejorar en días o en horas con medicamento, pues yo soy como ese cerrajero que yo digo, no, yo le entro con esta llave, ¿no? Porque me puede funcionar. Pero profesionales que no prescriben o instituciones donde no tienen psiquiatras o neurólogos, pues también pueden utilizar otras llaves y eso puede funcionar porque se estaría respetando el principio de totalidad. Hago una intervención, incido en un sistema que está íntimamente interrelacionado y puedo generar cambios, sobre todo porque el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como otro problema de salud, pues puede ser como una gripa. Hay casos muy leves y hay casos que te tumban y que requieren un tratamiento urgente. He visto niños con TDAH que son inteligentes, que están en buenas escuelas, que los padres los apoyan y no les doy tratamiento y los doy de alta y se van de alta con diagnóstico de TDAH. Y hay niños con TDAH tan graves que he llegado a pensar que están psicóticos por el nivel de desorganización que tiene su conducta. Entonces aquí habría que individualizar cada caso y ver si vale la pena entrarle con esta estrategia. Pero creo que están haciendo las cosas bien. Bueno, ¿alguna otra? ¿Tú querías comentar algo? Sí, una idea en relación a la pregunta, bueno, una continuación, ¿no? Primero, pues, recordar que a veces sí hay algo que no tiene necesariamente interrelación con la familia, ¿no? Ajá. Puede existir una causa orgánica y tan. Sí. Lo interesante será cómo se aborda. Sobre todo porque esto puede generar muchas culpas familiares. O sea, si hay una enfermedad, ¿qué hicimos mal? O de qué manera errónea nos estamos llevando, que mira lo que le hicimos a nuestro hijo. Este podría ser una falla inclusive psicoterapéutica, ¿no? Y por otro lado, volver al asunto de los adultos. También es un estimulante lo que se le da a los adultos, como es todos los que describiste. Y en todo caso, voy más a la automedicación o las sustancias compensatorias. No sé si sea un abuso de cafeína lo que nos ayude a detectar un adulto con déficit de atención con hiperactividad. Sí, será como una automedicación. Sí, de hecho, lo que se ha visto en estudios longitudinales es que si un niño con TDAH no se trata, ese niño al acercarse a la adolescencia o llegar a la edad adulta tiene mayor riesgo de consumo de sustancias, ¿no? Como que esa dopamina o esos niveles más altos de neurotransmisión que te podía dar el medicamento para equilibrarte, tú lo buscas con lo que encuentras. Es decir, estoy consumiendo cocaína y con eso me siento bien, me puedo concentrar, o me meto cristal y me doy cuenta que con eso trabajo mejor y no cometo errores. Entonces, sí es como un intento de automedicación, que de hecho la sustancia que más se utiliza es la cafeína. Muchos adultos que pueden tener un TDAH clínico o subclínico, es decir, que a lo mejor ya no cumple todos los criterios diagnósticos, pero ahí se ve el TDAH, se las arreglan para estar relativamente bien con dosis altas de cafeína. Muchos adultos no pueden empezar su día sin su café porque los estimulantes del sistema nervioso central sí mejoran las funciones ejecutivas, te puedes concentrar más, estás más alerta, tu mente trabaja y funciona mejor. De hecho, la cafeína fue utilizada para el TDAH en la década del 70, se les daba a los niños 160 miligramos de cafeína y la mayoría mejoraban, y era un tratamiento muy barato, y es el tratamiento más natural para el TDAH. Cuando los papás dicen, queremos un tratamiento 100% natural, señores, la cafeína. Pero tenemos dos problemas. Una, en el mercado mexicano no existe la cafeína como fármaco, es decir, no existen tabletas de cafeína. Sí aparecen en combinación con ergotamina o
con otros fármacos, o con aspirina. En Estados Unidos sí existen tabletas de 100 miligramos de cafeína que se utilizan para otras cosas, entre ellas la narcolepsia, que son personas que les dan ataques de sueño y te tomas tu tableta de cafeína y ya con eso te mantienes despierto. Pero en México no tenemos la cafeína, pero lo cierto es que aunque es un medicamento 100% natural, porque la cafeína se extrae de una planta, tiene más efectos adversos que el Ritalin. A los niños les duele la cabeza, les da taquicardias, están nerviosos, entonces sí les funciona, pero a un costo a nivel de efectos adversos. Por eso es que esto nos derrumba el mito de que lo natural es lo mejor. Eso es falso. El metilfenidato es más seguro y es una molécula más noble para el cuerpo que una taza de café. Y a muchos papás les da miedo darle Ritalina a los niños porque dicen, no, pero su hígado, sus riñones, y a veces ese temor se lo contagian al médico y el médico dice, bueno, vamos a hacer unas pruebas de función hepática, vamos a ver cómo están los riñones, pero realmente no es necesario porque cuando tú vas a un Starbucks, tú no te checas la función hepática ni la función renal, ¿no? Y la molécula de cafeína es menos noble que la de metilfenidato. De hecho, metilfenidato se sintetiza en 1944, ya tiene más de 70 años de existir y tenemos adultos mayores que lo han tomado y están bien. Entonces también es una molécula que tiene mucha seguridad por toda la experiencia que se tiene desde que se patentó. Yo tengo me causó curiosidad esto que mencionaba de cuando a un niño le dan Ritalin y mejora en muchas familias para que se separen, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la postura? O sea, usted está previendo eso, ¿no? Por el contexto familiar y todo esto. Entonces no le doy, lo dosifico más para que se acomode la situación familiar, ¿no? Bueno, trato de ir un paso adelante y a veces eso lo declaro en la consulta, ¿no? Puedo decir, a ver, señores, si le damos un tratamiento a Jaimito, hay la posibilidad de que ustedes empiecen a darse cuenta de los problemas que tienen y que se dé la separación. Y yo no quisiera tampoco que se diera un cambio a este nivel, que sugieren que hagamos. Que a veces, un poco para explorar más, cuando llegan los papás, como decía, con el agua hasta el cuello, generalmente me gusta preguntarles cuál es el problema número 2. O sea, les digo, a ver, el problema número 1 es la conducta del niño porque ya lo quieren correr de la escuela y ya no puede nadie con él. Pero díganme cuál es el problema número 2, ¿no? Y cuando los papás te nombran un problema 2, pues ya sabes que entonces eso va a pasar va a pasar al problema 1 cuando el problema 1 esté resuelto o esté controlado. Porque todos tenemos nuestra lista de problemas. Y entonces el problema 1 cuando se resuelve, pues hace que el 2 se vuelva el problema principal. Entonces sí pudiera ser que con una intervención farmacológica el problema 2, que a lo mejor ni siquiera se alcanzaba a ver, se convierte en el problema 1 y tú tienes que ir un paso adelante. Que ahí puedes recomendar una terapia de pareja, ya sea que tú la des si tienes el entrenamiento o te apoyes en alguien que sea parte de tu equipo o que tú vayas viendo lo que va a pasar. Aquí el chiste es que tú sepas qué es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Que tu visión sea compleja para que puedas predecir lo que puede suceder. Una pregunta también muy interesante es preguntarle a los papás si Pedrito mejorara por milagro, si un día se despertara y la hiperactividad se fuera y fuera un milagro y estuviera tranquilo y sacara 10, ¿qué otra cosa les preocuparía? Y ahí los papás empiezan a pensar y te pueden hablar de el problema 2. Cuando te dicen que no hay ningún problema 2, entonces es más preocupante porque posiblemente sea demasiado inconsciente y les va a caer de golpe cuando el niño mejore. Entonces también podrías decir, ¿saben qué? No estoy tan seguro de tratar a este niño porque no sé cuál va a ser el problema 2, mejor nos esperamos. Llévense de tarea, pensar en el problema 2 y me dicen cuál es y tratamos al niño. Pero yo no me voy a arriesgar porque no quiero perjudicarlos. Por eso decía yo hace unos minutos que un paidopsiquiatra o un neurólogo pediatra no debe medicar ni siempre, ni en todo momento, ni en todo lugar, sino que la medicación o la psicofarmacología también es sistémica. Tienes que leer al sistema y tienes que saber si es el momento o el tiempo de esa familia para que el niño sea medicado. No es nada más así de que, tiene TDAH, lo medico. No, generalmente eso nos da malos resultados o nos da poco apego al tratamiento. Entonces podrías decir, vamos a una psicoterapia y luego regresar. Checando los momentos de la familia. Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí que aquí es la posibilidad de intervenciones puede ser muy amplia y muy variada, dependiendo del caso.
A veces el TDAH a los niños, a los papás ni les importa, simplemente van con el especialista porque la escuela los ha presionado. Y por supuesto que ahí no inicio tratamientos porque yo necesito tener a los padres en colaboración conmigo. No acepto que la maestra o la directora de la escuela sean mis clientes y que ellos deriven al niño a tratamiento y que los padres no estén de acuerdo, porque eso nos da malos resultados. Que en ese sentido sí hay que tomar muchas precauciones o medir bien el terreno cuando se arranca un tratamiento farmacológico, porque yo me atrevería a decir que todas las fallas que se generan en el tratamiento en el sentido de falta de apego fue error del médico. Así como si te falla un carro en la carretera, a lo mejor no lo revisaste bien cuando arrancaste, ¿no? Si estás teniendo fallas o falta de apego al tratamiento, aquí el médico tendría que ver si arranqué bien, si arranqué con todo para tener éxito o no supe ver en qué momento arrancar, ni arrancar con buenos recursos, sino que lo hice a la carrera y ahorita estamos teniendo problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario, inquietud? Una pregunta. Felipe García es un terapeuta chileno, un terapeuta sistémico. Él dice que una intervención clave es la connotación positiva. Siempre inicia el proceso de terapia con una familia, con un miembro con TDA, contándoles que el TDA tiene una función evolutiva, entonces, para la especie humana. Entonces les planteé que en principios de la humanidad había dos tipos de humanos, los recolectores y los cazadores, y que los cazadores tenían las mismas características que podemos decir de un niño, una persona con TDA. Y entonces dice que con el desarrollo de la tecnología, con los avances, pues ya los cazadores perdieron su función, y les explica entonces que ese niño es un cazador y que lo que hace falta es que se adapte a los nuevos tiempos. No sé qué tan cierto sea esa historia que les cuente, si tiene un fundamento. Bueno, si hemos leído Recibió la influencia de Milton Erickson, pues realmente tú puedes contar cualquier historia constatar una intervención y realmente es irrelevante si es real o no. Lo que importa es lo que tú quieres vender o dónde quieres llegar, ¿no? Yo también cuento historias que nunca han pasado porque quiero generar un impacto en las familias. Pero sí hay una disciplina llamada psicodarwinismo que sí ha desarrollado ese tipo de pensamiento. También se habla de las anoréxicas, que muchas anoréxicas que tienen madera de anoréxicas, que son anoréxicas que yo llamo por vocación, que realmente pueden tolerar el hambre, porque no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Yo recuerdo que hace unos 3 o 4 años estaba dando yo una conferencia en la Expo Guadalajara, que era un congreso del Hospital Civil de Guadalajara. Me invitaron a dar una conferencia, eran como las 12 del día. Entonces yo les estaba diciendo a los asistentes que la tolerancia al hambre era muy distinta en cada persona. Y yo les dije, miren, yo por ejemplo son las 12 del día y yo no he desayunado y yo me siento bien y estoy dando la plática y estoy al 100, ¿no? Dije eso y como a los 5 minutos oyó un golpe y volteé y una chica de las asistentes estaba en el suelo. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dicen, es que no desayunó. Y dije, bueno, pues ni ella ni yo desayunamos, pero yo aquí estoy dando la charla y ella azotó, ¿no? Entonces hay diferencias biológicas para tolerar el hambre y tolerar la desnutrición también. Y se cree que en la antigüedad, cuando los grupos humanos no habían desarrollado la agricultura o la ganadería y que vivían al día porque era lo que cazaban o lo que recolectaban, pues por supuesto que los que lograban tolerar el hambre y la desnutrición ocupaban jerarquías importantes en la comunidad, porque cuando ya todos estaban muriendo, ¿no?, por la inanición, la desnutrición, había algunos que toleraban eso y entonces eran los líderes que llevaban a esta comunidad a un hábitat con mayor disponibilidad de recursos. Entonces estos que tenían madera de anoréxicos pues eran hasta líderes, y hay quien cree que a lo mejor eso hasta fortalece inconscientemente la autoestima de una anoréxica, ¿no? El sentirse como superior o con una capacidad importante por tolerar el hambre, que es el impulso más apremiante que tenemos los seres humanos. Que de ahí también el concepto del ayuno cristiano. Cuando tú ayunas,
y estás controlando el hambre, eso te da una sensación de poder, ¿no? Pero aquí el problema es que esa sensación de poder te embriague y que te vayas por la línea de la anorexia si tienes esa vocación. Entonces sí hay ese desarrollo del psicodarwinismo que es muy interesante, y que también da para hacer mucha investigación, y que se puede utilizar para connotar positivamente la hiperactividad de un niño. Aquí la cuestión es que nosotros somos como vendedores, ¿no? Tú vas vendiendo una visión y vas viendo si te la están comprando o no. Si yo veo que me la compran, yo me sigo por ahí. Y el connotar positivamente una conducta que puede ser patológica me permite un poco bajar la demanda, o la necesidad que siente la familia, y abrir el camino a la paradoja como otra intervención, como lo dice Mara Selvini. Pero si veo que no me lo están comprando, entonces yo declaro, ¿saben qué? Me equivoqué, la verdad es que a lo mejor este niño se hubiera sido un gran cazador, pero estamos teniendo muchos problemas. Que a lo mejor esto, tú lo conoces muy bien por la charla que diste del terapeuta dividido, ¿no? Sí se vale que ante la familia tú expreses una división, ¿no? Una parte de mí cree que este niño es uno de los grandes cazadores de la antigüedad y que hay que movilizar los recursos, pero otra parte piensa que este niño le va a ir muy mal en la escuela y que a lo mejor le tenemos que dar Ritalin, ¿no? Entonces yo lo manejaría así, dependiendo de cómo vaya viendo la familia. Si se dan cuenta, esto es como un juego de ajedrez, donde cada segundo tú vas viendo qué información te manda la familia y tú les estás devolviendo información. Aquí esto es en tiempo real, ¿no? Un terapeuta sistémico tiene que estar totalmente despierto en una consulta, no puede estar en piloto automático, ¿no? Como a veces pasa en algunas disciplinas que ves a un cliente o a un usuario y lo ves siguiendo un algoritmo, siendo casi un autómata, y por supuesto que no obtienes buenos resultados. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, sugerencia, comentario, inquietud, reclamos? ¿No?